El tema que nos corresponde ahora es el racismo, como parte justamente de la didáctica en ciencias sociales. Este tema, como ya bien comento, es un tema muy interesante, es un tema que nos compete, que nos atañe, que nos afecta a cada uno de nosotros en nuestros pequeños espacios, en nuestros rincones de vida. Y aunque nosotros directamente no hemos sido afectados, muy probablemente algún familiar, algún conocido sí. Entonces lo voy a plantear de una manera teórica para aterrizar a lo práctico. Para ello me voy a basar en varios autores que refieren justamente al racismo como problema social. Y cabe mencionar que el racismo, el planteamiento como tal, hasta cierto punto de vista es novedoso, porque si nosotros nos recorremos al siglo XIX, por ejemplo, más que verlo como un problema, sobre todo en la construcción de los estados modernos europeos, lo veían incluso como una solución para justificar el esclavismo, el neocolonialismo, así como parte de su proceso imperialista. Sin embargo, si nos vamos en un recorrido histórico, vamos a encontrar autores europeos, por supuesto, que desde el siglo XVI se están planteando la naturaleza del colonialismo y de la conquista como tal, al grado de que ya comienzan a hacer una distinción justamente de cada uno de los grupos sociales, cada una de las sociedades que fueron sobre todo afectadas a lo largo de este proceso. Estoy hablando del caso, por ejemplo, de José de Acosta, estoy hablando del caso de Fray Bartolomé de las Casas, que desde su posición tuvieron que justificar la naturaleza de los ya llamados para ese entonces indios. Los indios que, como bien saben, ya con el proceso de independencia pasan a llamarse indígenas. Pero el hecho de que el colonialismo crezca, que prolifere un esclavismo, eso permitió al mismo tiempo una división de razas, al mismo tiempo que, por ejemplo, en el caso de México, desde el siglo XVI, se impuso un sistema de castas, ¿sí? Para diferenciar los diferentes tipos de razas que eran diferentes sobre todo a los colonizadores, en este caso, españoles. Es por eso importante contextualizar cada uno de estos individuos porque ya se están preguntando sobre el quehacer de la conquista, sobre el quehacer de la cristiandad y sobre todo la representatividad del natural, del otro, del que se conquista, del que se esclaviza. Y cómo en determinado momento se va a utilizar ciertas categorías que van relacionadas con las facciones y con la tez en función de clasificar a las diferentes personas, ¿sí?, que ocupan un lugar determinado en este tipo de sociedades, hasta justamente llegar al neocolonialismo del siglo XIX y ver en perspectiva, en pleno siglo XXI, cómo se sigue aplicando en determinado momento. Vamos a principiar con esta cita de Lothar Naut, ¿sí? En esta cita de Lothar Naut podemos leer lo siguiente. Leemos lo siguiente en esta cita de Lothar Naut. A primera vista, la palabra raza parece ser inocua, sobre todo en español, de manera figurativa, puede significar cualquier categoría de personas o animales relacionados con ciertas características que los definen como una raza de aventureros. De hecho, se trata en el fondo de un concepto de identidad, pero también de distinción y de discriminación que se asocia fácilmente con características físicas de facciones y de tez. Muchos jesuitas, bueno, algunos jesuitas del siglo XVI, cuando se llevó a cabo el proceso de conquista, recriminaban en algún momento dado que dentro de esta justificación de la cristiandad
de la evangelización estaba implícito el hecho de conquistar físicamente a los indios, un acto obviamente cruento, pero real, que al mismo tiempo hizo ricos y tomó un cierto posicionamiento de clases de lo que es el continente europeo hacia América. Y entonces surgen figuras como el caso de José de Acosta, que se pregunta y dice, es que los indios o los naturales no son tontos, no son personas inferiores, muy por el contrario, son personas que piensan, son personas gentiles, son personas cándidas. El hecho es que si a una persona la sojuzgas físicamente todo el tiempo, incluso mental, puede llegar al hecho de que en determinado momento fatigue su condición. No es lo mismo pensar bien alimentado que pensar con una alimentación degradada o en su debido caso una pobre alimentación. La gente paupérrima, la gente pobre, no siempre va a ser vulnerable a sus condiciones de vida, sino va a ser vulnerable socialmente. Pongo dos citas, sobre Fray Bartolomé de las Casas acerca de su teoría de los naturales del Nuevo Mundo, citando justamente su discurso sobre la destrucción de las Indias. En la primera, este es obviamente un castellano del siglo XVI, entonces se les va a hacer raras algunas palabras, pero se los voy a citar como tal. Son así mismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en compleción y que menos pueden sufrir trabajos y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad, que ni hijos de príncipes y señores que nosotros o entre nosotros, criados en regalos y delicada vida, no son más que delicados que ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de labradores. Son también gentes paupérrimas, es decir, pobres, y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales, y por esto no soberbias, no ambiciosas, no codiciosas, codiciosas. En estas ovejas mansas y de las calidades susodichas, por su hacedor y criador, así dotadas, entraron los españoles desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones crudelísimos de muchos días de hambrientos. Y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte hasta hoy, y hoy en este día lo hacen sino despedazadas, matalladas, angustiadas, afligillas, atormentadas y destruidas, ¿sí? Es decir, en esta parte sobre todo nos está mencionando el buen Fray Bartolomé de las Casas que existe hasta cierto punto de vista una manera de entender al otro, el otro que se acaba de conquistar y no es más que fiel siervo de los intereses, ¿sí? Del que recién acaba no solo de irrumpir su territorio, sino que acaba de poseerlo. Hay muchas cosas y no me voy a meter en detalles sobre la historia de la conquista de México, porque el tema de interés es el racismo, pero hay ciertas categorías que hay que rescatar, sobre todo cuando traemos a colación al presente ciertos términos que nos parecen familiares. Llamar de repente a una persona por ser simplemente de un color distinto, ¿sí? De tez morena, llamarla indio, ¿sí? O despectivamente naco, cuando son palabras no solo despreciativas, sino que manejan un orden jerárquico en el posicionamiento socioeconómico de la persona que emite el mensaje. Esa persona que lo dice, no solo en ese momento está sintiendo el desprecio, sino en ese momento está tratando de reflejar su grado de superioridad sobre o en contra de la persona de la que está hablando. ¿Sí? Llámese en el trabajo, llámese en cualquier parte de la vida cotidiana, en cualquier escenario, esto ocurre de una manera irremediablemente social. Otras dos citas de Lothar Noth, para continuar con el contexto, que nos dice lo siguiente: el sentido de pertenecer a través de una identidad lleva a contraponerla con lo ajeno, lo extraño, como elemento de construcción del concepto de raza. En última instancia,
La raza fácilmente se asocia con el etnocentrismo, es decir, una etnia es el centro de atención de todo lo demás y por tal motivo puede ser superior a todo lo demás. Como característica de una identidad y produce xenofobia, racismo, frente a la presencia del otro. El hecho de conocer al otro no solo en cierto momento dado despierta cierto temor, sino que al poder introducir elementos sentimentales y emocionales primitivos, puede descargar no solo la ira, sino hasta llegar al odio. Y entonces conocer al otro a través de su color de piel puede de alguna manera degenerarlo socialmente. Si nosotros analizamos las cartas o los discursos de los grandes esclavistas del siglo XIX, veían a los afrodescendientes no solo como sus esclavos, sino como una cosa. Esa cosa que controlo, como si controlara un machete, como si controlara una cuchara, ¿sí? Es un objeto dentro de su mundo de herramientas que sirve solo para servir a su voluntad y resolver su vida cotidiana, laboral, económica, social y hasta cultural. El etnocentrismo siempre ha existido, pero surgió en su nueva encarnación a principios del siglo XX como la mentalidad que consideraba los valores, costumbres y cultura del propio Estado-nación como un producto decimonónico, es decir, del siglo XIX, superior a los que juzga siempre en función de la proximidad o lejanía al modelo sociocultural propio. Si pensamos, por ejemplo, que durante la Segunda Guerra Mundial es Hitler el que impone de alguna manera su discurso político a través del racismo para justificar el antisemitismo, estaríamos cayendo en que es él y en su entorno político, ideológico, donde se circunscribe la creación y la difusión de este racismo. Sin embargo, si nos vamos a los antecedentes de finales del siglo XIX y principios del XX, analizamos a Otto von Bismarck o Guillermo I, vamos a encontrar también que el discurso de la superioridad de razas está presente. Es decir, el discurso de que un país moderno sea superior al otro está basado en que hay razas que son más inteligentes que otras, hay incluso cierta superioridad física. En la actualidad podemos ver que no es así, porque si nos vamos obviamente ya a las pruebas de la cotidianidad contemporánea, vamos a toparnos que si esto fuera cierto, entonces no existirían los grandes atletas del básquetbol en Estados Unidos. No habría existido un Martin Luther King, ¿sí? Pero para ese momento así se pensaba. Entonces, ver a la gente de otro color que no fuera el blanco por encima del hombro era una práctica social común. Recuerden ustedes que muchos de los países europeos pierden sus colonias a principios del siglo XIX, pero en el siglo XIX una nueva ola de colonialismo se desata de una manera tremenda, ¿sí? Hasta caer a los tratados de Berlín, que es cuando justamente divide a todo el continente africano. Y el esclavismo nuevamente florece, ¿sí? En toda su capacidad. Asimismo, ¿sí? Nuevamente, reconociendo los aportes teóricos de Lothar Naut, podemos tomar en consideración que la xenofobia considera todo lo extraño como amenaza y se manifestaba desde la antigüedad en el odio al forastero, pero al aumentar la visibilidad social incrementa el grado de distinción no solo por apariencia física, sino también por el comportamiento social y político frente a los símbolos de identidad, especialmente en el caso de los estados totalitarios del siglo XX. Estos pueden cobrar significados de exclusión en cuanto a clase y raza. Obviamente, después de este neocolonialismo que padeció África y que
los países europeos terminaron por a fragmentar el continente a sus intereses económicos y por supuesto políticos, el racismo levanta nuevas olas. Sin embargo, si analizamos algunos textos de algunos afrodescendientes, como el caso de Frantz Fanon, nos daremos cuenta que el sojuzgamiento sí trae esclavismo, pero gracias a ese esclavismo es como se levantan nuevas civilizaciones. Si analizamos a lo largo de la historia, el esclavismo practicado en Egipto, en Grecia, en Roma, más bien gracias a ese esclavismo se levantaron grandes monumentos, ciudades. Es decir, se ha justificado de alguna manera socialmente el esclavismo para levantar un alarde discursivo o un discurso grandilocuente, ¿sí? Generoso, de la gran potencia, de la gran construcción, de la gran civilización que puede en un momento dado desarrollar una sociedad determinada. Frantz Fanon lo pone a discusión porque dice, no existen buenas ni malas razas, ni una raza es superior a la otra. Lo que pasa es que unos llevaron a cabo prácticas violentas para sojuzgar, y es imposible pensar cuando se está sojuzgado. Es imposible desarrollar toda la capacidad que se quiere cuando hay un lastre llamado violencia. Y esa es justamente la premisa en la cual se basa este nuevo imperialismo como práctica militar por parte de los países europeos. ¿Sí? Este nuevo imperialismo, ¿sí?, trae consigo el problema que es en África las unidades geográficas que han sido desmembradas por el Congreso de Berlín, o fueron desmembradas en su momento, convocado en 1885 por las grandes potencias europeas y en la cual se crearon fronteras artificiales. Estalló un mundo con sus medios naturales y por lo tanto sus posibilidades de transformación se redujeron con la división. Hay la vieja frase de divide y vencerás, estuvo perfectamente bien aplicada en el continente africano. Los africanos, en la otredad, es decir, en el otro, ellos no se veían a sí mismos como un país dividido en los países que actualmente se estaban dividiendo. Ellos estaban divididos por etnias. Pero obvio, después del Congreso de Berlín de 1885, se dividen todo el continente africano y someten al continente africano justamente a un imperialismo, un neocolonialismo, un neoesclavismo que implica violencia, la aplicación de dispositivos de control. Aquí es importante también mencionar que este continente fue el último en lograr independizarse de las potencias europeas. Pero si analizamos el antecedente inmediato de las potencias europeas, estas ya estaban acostumbradas a pelear, estas ya estaban acostumbradas a someter la conquista o a someter los territorios a través de la violencia militar, ¿sí? Era, digámoslo de alguna manera, una manera de imponer su poderío. Y esto, si nosotros lo observamos a través de los grandes clásicos, es una práctica occidental, por eso se dice que nos occidentalizaron, ¿sí? Es una práctica occidental que viene incluso desde Grecia. Pero esto no nada más es exclusivo de Europa. Si nosotros hurgamos en los antecedentes históricos de México, nos vamos a topar también, por ejemplo, que México, antes de que llegaran los hispanos, aquí también ya se tenía prácticas esclavistas, ¿no? Si no, en determinado momento, nunca se les hubiera unido a Hernán Cortés, a las huestes de Hernán Cortés, el pueblo tlaxcalteca, por ejemplo, que era sometido por el mexica. O sea, estas prácticas, vuelvo a insistir, de acuerdo a la teoría histórica, es de que las grandes potencias se han levantado sobre los escombros de los conquistados, ¿sí? A través del sojuzgamiento físico y mental. Esclavizar, por supuesto que deja enormes réditos. Europa, por supuesto, que como gran conquistador tiene muchos discursos colonizadores que lanzar en muchas dimensiones.
la invención del negro, vista desde un afrodescendiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice Membe? Fíjense bien lo que nos está diciendo. En la invención del negro, este primer proyecto proviene desde el poder instalado en la Europa del siglo XVI y consistió en el despojo de humanidad de personas africanas y sus descendientes bajo la invención racial de lo negro, que logró en el siglo XIX su punto álgido de teorización científica. Se logró con este despojo la existencia de excedentes apoderados por la acumulación del capitalismo. Membe se interna, es decir, el autor se interna en el invento y alcanza una explicación detallada del proceso de fabricación de el negro, en el cual paso a paso se da cuenta de la evolución de otro fenómeno derivado, que es el racismo, que es, como bien dice, la diferenciación de razas a través de su mención, ¿sí? En unos, digamos, en un discurso de la clasificación social o socioeconómica de la gente. Aunque no lo mencione directamente, al explicar los procesos constructivos parece hablar en un sentido Foucaultiano, es decir, de Michel Foucault, viéndolo desde los dispositivos de control de un tipo de tecnología moderna. Esta es una de tecnología, un dispositivo, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando tú tienes un hijo y a lo largo de la historia de este hijo, tú lo sojuzgas, ¿sí? Lo sometes y le haces ver en un sistema patriarcal que tú eres el que manda, tú eres el que domina. Entonces, de alguna manera te apoderas de él, física y mentalmente. Un día ese niño va a crecer y a lo mejor cuando ese niño crezca y tenga 20 años de edad, a lo mejor esté más alto que tú y más fornido, más membrudo. Pero a la realidad de los hechos, él muy probablemente no va a cometer un acto violento en contra tuya o no te va a responder. A lo mejor te va a seguir guardando ese aparente respeto porque durante todo el tiempo tú lo violentaste y lo hiciste ver como inferior. Ese sistema, ¿sí? Ese sistema clasificatorio, ¿sí? De alguna manera es efectivo, porque al ponerlo en práctica le haces ver a la gente que tú eres superior, cuando en realidad no estás analizando la práctica por la cual estás en determinado momento desprotegido, ¿sí? En cuanto a la invención del otro, en cuanto a la invención del otro, la razón negra, esto sigue siendo palabras de Membe, la razón negra surge desde que el negro necesita inventarse a sí mismo y tornarse sujeto. Habría que preguntarse si antes de que fueran colonizados los africanos, estos ya se definían a sí mismos por su color de piel. Los hechos dicen otra cosa. La definición del color de piel viene a propósito de la interacción de gente de diferentes culturas y en los grados de sometimiento y su juzgamiento para imponer un control, sobre todo militar, físico, se degrada siempre al conquistado, ¿sí? A partir de su color de piel. Otra cosa hubiera sido, por ejemplo, si los africanos hubieran conquistado Europa. A lo mejor este racismo que vivimos sería la inversa. ¿Sí me explico? Es una cuestión de, eh, es una cuestión de control, es una cuestión de poder. Estos sujetos, desde la autodeterminación, se asumen en la idea de una continuidad racial. El lazo que falta se convierte en la autonominación de negro. Entonces hay un llamamiento a la raza que proviene del rechazo a la imposición de una asignación de raza. ¿Sí? Este es el discurso de la otredad, es decir, el otro. Ya el otro, este otro blanco me está diciendo a mí negro, entonces ¿en qué posición yo juego? O sea, me está diciendo que yo soy negro porque soy de diferente color de piel, pero al mismo tiempo me llama negro despectivamente porque él ya me sometió, al menos físicamente. De la idea según la cual la comunidad ha sido objeto de decisión, decisión quiere decir división, partición, y está amenazada por la posibilidad de exterminación. Obviamente, dentro del racismo existe esta política de exterminio.
porque eso implica el esclavismo. Imagínense estos esclavistas desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, cómo trataban a sus, vamos a llamarlo así, a sus víctimas a través de sistemas de violencia. Hay algunas películas que ya han salido y que nos reflejan un poco, por ejemplo, el caso del esclavismo que se padeció en Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de 12 años de esclavo, ¿sí? Había estados donde las prácticas esclavistas eran más que un hecho, y después cuando viene la guerra civil, la guerra de secesión, ¿sí? Y que pierden los del sur, de alguna manera se reivindican ciertos grupos con este conservadurismo político y se refugian en este esclavismo para, de alguna manera, preservar su condición socioeconómica a través del mismo esclavismo. Eso es lo que refleja 12 años de esclavo. Eso es lo que refleja también la película de Green Book, ¿sí? Y del cual, ¿sí? A la luz del siglo XXI, de repente vemos estos estallidos sociales que están de alguna manera, que repudian ese racismo a raíz de los hechos sucedidos con George Floyd, pues de alguna manera se reaviva toda esa gran historia de racismo que han padecido sobre todo los afrodescendientes. Ok. Y justamente, Van Dyck, ya hablándonos propiamente sobre el sistema racial, sí, de alguna manera ya podemos contextualizar. Dice así. Van Dyck nos dice: el sistema del racismo está compuesto por un subsistema social y uno cognitivo. El subsistema social está constituido por prácticas sociales discriminatorias a nivel local. Y ojo, no nada más es Estados Unidos, porque apenas ocurrió lo de George Floyd y ya, ok, nosotros somos unos angelitos en México. Por supuesto que no. Hay evidencias históricas, científicas, sociales, de grandes investigaciones en donde sacan a la luz todas estas prácticas racistas que se dieron en la década de los 30, sobre todo, con esta nueva oleada de orientales que llegan a México, sobre todo en los estados del norte, y que de alguna manera la opinión pública, por alguna razón, sobre todo una razón empresarial, ¿sí?, los van de alguna manera denominando como un objeto raro, una sustancia rara que existe entre todo el mundo de los mexicanos y que hay que de alguna manera erradicar. Propiamente hablo de los chinos, ¿sí? El racismo existe en México, sobre todo empezando porque después del gran trabajo cinematográfico de Alfonso Cuarón, de Roma, todo mundo, incluyendo actores mexicanos, se le lanzó con todo, con garras y dientes, sobre una persona que solamente hizo su trabajo, como fue el caso de Yalitza Aparicio, ¿sí? El racismo no nada más está en Estados Unidos, no solamente está en Europa. Si nosotros hemos padecido este colonialismo, bien no solo hemos aprendido, sino también hemos aprendido a estarlo reproduciendo a través de nuestras actitudes sociales. Y por relaciones de abuso de poder por parte de grupos dominantes, de organizaciones y de instituciones dominantes en un nivel global, ya macro, en el micro y en el macro. ¿Sí? Podemos empezar desde una cuestión muy básica y local. Gente que tiene una empresa, ¿sí?, y que de alguna manera, para hacerle ver los grados de jerarquía que existe entre una y otra persona, le puede llamar indio a otra, le puede llamar negro, pero no en un son de broma, ¿sí? Como en una relación de la vida cotidiana normal y común y corriente, sino haciéndole ver con ese alto grado de superioridad, ¿sí?, que el que manda es él. A ver, negro, haz esto. A ver, indio, haz el otro. ¿Sí? Eso es racismo. Cuando se supone que en el siglo XXI se está preservando, o mejor dicho, se está tratando de incentivar, ¿sí?, un bienestar social también a través del sistema laboral, a través del sistema de comportamiento laboral. Los discursos tienen varias estructuras, las cuales también se pueden analizar de diversas maneras dependiendo de las distintas perspectivas generales. Existe la lingüística pragmática semiótica, la retórica y la interaccional. Es decir, hay varias dimensiones, como dice Van Dyck.
Hay discursos racistas, como es el caso de Donald Trump. Donald Trump, que con este discurso deliberado, por supuesto intencional, cuando fueron las votaciones, cuando fue elegido presidente, sí, con ese discurso pro-anglosajón, pro-yankee, él llama pro-yankee, pero que de alguna manera utiliza el discurso racista para decir, este sigue siendo la raza superior y por los anglosajones que vinieron y conquistaron este mundo en el siglo XVII, que lo hicieron próspero, por eso es que Estados Unidos es la gran nación que todo mundo o a la que todo mundo quiere venir a trabajar. Y entonces, y entonces nos topamos con un escenario de conflicto, pero que de alguna manera el discurso funcionó al justamente llamar la atención de todos aquellos votantes que estuvieron escondidos y que de alguna manera pensaron que la vida social podía seguir de la misma forma, ¿sí? O incluso los discursos entre pandillas neonazistas, los skinhead, ¿sí? Por mencionar algunos, como por ejemplo lo que se menciona en la película de Una Historia Americana X. O sea, esos discursos están patentes, esos discursos están latentes, pero sobre todo, al momento de hacerlo práctica, ¿sí? Es más que un hecho que la persona que sale afectada, porque es la más endeble, porque es la más vulnerable, no existe compasión alguna por parte de quien es el autor de, en ese momento, el posible siniestro. Y esto es a manera de, iba a decir cinismo, pero es ironía más bien. No, en México no hay racismo. Bueno, pues aquí tenemos dos vivos ejemplos de que sí lo existe. Y tomo de los dos ejemplos más conocidos. El de la izquierda, Tenoch Huerta, que es un actor, como bien les dije, que ha sido muy popular, y que ha protagonizado algunos papeles muy interesantes, algunas series de Netflix, como es el caso de Narcos México, eh, protagonizando a Carlos Caro Quintero y por supuesto Yalitza Aparicio, que participó en la película de Roma. Estos dos individuos, por su color de piel, en el medio laboral, en el medio público, han sido objeto de racismo por definir su color de piel. Es increíble, por ejemplo, cuando Yalitza Aparicio fue nominada para los Óscares, cuando Roma fue multipremiada y que le llevó a Alfonso Cuarón a ganar el Óscar como mejor director, como esta mujer que simplemente lo que hizo es llevar a cabo un papel impresionante. Muchos dirán, pues qué de impresionante tiene hacer el papel que hizo. Pues si ustedes son buenos lectores cinematográficos, y esto no quiere decir que sean expertos, se darán cuenta que su papel fue al pie de la letra, tal cual lo pidió Alfonso Cuarón, y que representó una empleada doméstica, que la verdad las empleadas domésticas han sido víctimas de racismo, de clasismo en este país, y la verdad, en el caso particular, yo aplaudí demasiado esta película porque dije, esa es la realidad que debemos de también sacar a la luz, porque esta historia de la vida cotidiana no más se hace por conquistadores, no se hace también por los que siempre figuran en las principales páginas de la vida pública de México, no, también están ellos, incluso hasta ponerle a esta actriz y también escritora ya, hasta ponerla en las redes sociales, hacer alusión a ella como un simio, ¿no? Qué degradante. Pero esto solamente está mostrando el rencor, el odio, la degradación social de la persona que emite el mensaje. Lo se puede ver como burla, ¿sí? Pero bueno, en determinado momento, esto hay que analizarlo, porque la burla también puede llevar a catastróficas cosas. En México, por supuesto que existe este racismo, por supuesto que es latente, por supuesto que lo vivimos, y no solo es importante analizarlo, sino también comenzar a dar un cierto coto, a limitar y a tratar de no reproducir esas categorías raciales. Por otro lado, del Ku Klux Klan a George Floyd se refiere justamente a
a estas imágenes, ¿sí? Que son muy representativas en Estados Unidos. Aquí en la izquierda, obviamente, estamos viendo el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan se funda después de la Guerra Civil estadounidense y es este sector justamente que intenta recuperar la figura conservadora de Estados Unidos del Sur, y se empiezan a formar estos grupos. Hay una película muy buena que yo se les recomiendo que se llama Mississippi en Llamas, que justamente recrea este escenario del Ku Klux Klan, y que en determinado momento su gran intención o lo primero que hacían era cazar, así como decían, hay que cazar negros, ¿sí? Ya adoptando esta figura retórica incluso prácticamente racista. Hay que cazar a los negros. Recuerden que los afrodescendientes, bien llamados afrodescendientes, ¿sí? Fueron motivo de este esclavismo, ¿sí? Muchos de ellos fueron llevados a los campos de algodón, y en los campos de algodón, es más, en los campos de algodón, así como dicen los Creedence, en los campos de algodón surge el blues, ¿sí? La gente que con este sentimiento, con esta emoción comienza a cantar sus historias de vida, porque es la historia de vida de los olvidados, de las personas que fueron subjugadas, de las personas que fueron violentadas, y que el único recuerdo que les queda es la canción en viva voz colectiva. Tenemos el caso, por supuesto, también de George Floyd, que fue sometida. Entonces, es de alguna manera una representación de lo que implica este sometimiento. Obviamente, la gente ya antirracista, cansada y demás, salieron a las calles. Pero también hay otros trasfondos de los cuales en estos momentos pues serían dignos de otro tipo de análisis, que más adelante esperemos nos dé tiempo retomarlos, pero por el momento nos vamos a centrar en ellos. Tenemos el caso de Ruby Bridge, que fue una de las primeras afrodescendientes que logró estudiar en una escuela de blancos, y esto fue el gran escándalo, porque cómo una niña afrodescendiente lo podía hacer, ¿no? Si en todo caso los afrodescendientes son inferiores a los blancos, entonces ¿cómo es que nació el blues? Y del blues pasó a evolucionar al rock, de ese rock del que nacieron las grandes figuras de los Beatles, ¿no? Pero también en este caso, si los afrodescendientes también fueran inferiores, jamás en la vida hubiéramos tenido una figura tan representativa intelectual y políticamente, como es el caso de Martin Luther King, asesinado en 1968. Entonces, nos deja mucho que pensar en esta realidad. El Ku Klux Klan aparentemente acaba en 1965 bajo el gobierno de Lyndon Johnson. Recuerden que después de la muerte de John F. Kennedy asume el puesto Lyndon Johnson, que llega hasta el 69 y después lo ocupa Richard Nixon. Supuestamente acaba, pero lo cierto es que este racismo todavía perduró. Inclusive lo hemos visto en algunos partidos de fútbol del viejo continente, incluso aquí en México, ¿sí? Esta clásica imagen en donde en un partido de fútbol, en un tiro de esquina, el jugador brasileño Dani Alves le tiran un plátano, así como diciendo, eres un simio, eres un chango, y el otro muy educadamente toma el plátano, toma la banana y se lo come. Entonces es un acto racista y es simbólico.